Definitivamente vivimos en la era de la mediocridad, porque a pesar de tener una cosa tan sencilla como esta en donde usted al conectarse con datos o simplemente a una red Wi-Fi puede acceder a varias cosas, sobre todo al conocimiento, pero por alguna extraña razón no lo hacemos, solo salimos a hablar lo primero que se nos pasa por la cabeza sin pensar si eso en serio es válido o si tiene algún fundamento. Y esto mismo le pasa a la representante a la Cámara, Catherine Jubinao, que por cierto, por favor etiqueten en este video si lo llega a ver en TikTok, y si es en YouTube, hágaselo llegar de alguna forma, porque vamos a ver el siguiente video y se van a dar cuenta de en serio lo pobre y mediocre que puede llegar a ser. Así que vamos. Oigan, definitivamente con este gobierno y con el presidente Petro no se puede. No se puede. Ni siquiera cuando uno les quiere creer algo. El presidente Petro definitivamente no es capaz de durar más de 8 horas sin contradecirse, sin borrar con el codo lo que hace con la mano, sin decir una cosa y hacer otra. ¿Cómo es posible que hoy, por fin, después de 3 días de un silencio sepulcral del presidente Petro, por fin se pronunció en Twitter, dijo que efectivamente había unas graves dudas sobre el proceso electoral, que había que pedir un escrutinio con veeduría profesional e internacional de los votos, de las actas, que después de eso, con actores internacionales, dirimir cuál había sido el resultado de las elecciones, que por supuesto ya sabemos, Maduro perdió contundentemente, y que después de eso había que negociar una transición democrática para respetar la voluntad del pueblo. Pues yo sí decía que no podía ser tanta belleza. Menos de 8 horas después, nos enteramos de que Colombia se abstuvo de apoyar, de votar positivo, una resolución de la OEA que le iba a exigir al régimen dictatorial tiránico de Maduro hacer públicas las actas de las mesas de votación. Se abstuvo Colombia. Y no se consiguieron los votos en la OEA ni la resolución no pasó. ¿Cómo es posible ser tan pusilánime? Eso es lo que se llama ser pusilánime, un cobarde. Ahora sí, ¿quién es tibio? ¿Quién resultó tibio? Al presidente Petro y a sus hordas les encanta descalificar, usan la palabra tibio, a todos aquellos que supuestamente no toman posición vehemente, no fijan, digamos, posiciones claras frente a las cosas. Pues nada más tibio que lo que está haciendo el presidente Petro. Nada más tibio que lo que está haciendo el gobierno de Colombia. Sale el canciller Murillo con unos videos ahí tibios diciendo que Colombia va a exigir XYZ, luego sale el presidente con el trin. Hoy, oye, como les digo, menos de 8 horas después se contradicen, presidente Petro. Por eso es que la gente cada vez menos le cree a usted y a su gobierno. Por eso su gobierno cada vez tiene menos legitimidad. Por eso la gente ya no cree media palabra en lo que ustedes dicen. Porque usted sistemáticamente hace una cosa y dice otra. Promete una cosa y hace lo contrario. Presidente Petro, la palabra tiene que tener algún valor. Lo que está sucediendo en Venezuela es muy grave. Colombia, como miembro de la OEA, tenía que votar positivamente esa resolución para hacer exigible la publicación de las actas, por Dios. Entonces, ¿cómo vamos a dirimir cuál fue el resultado? Lo que usted mismo pidió. Ay, presidente, qué cansancio con usted. ¿Sabe qué? Por eso ya no le creo nada, ni le voy a volver a creer nada. Sobre usted no cumple absolutamente nada. Como pudieron darse cuenta, aquí sale con esa perorata y dice, ay no quiso votar Colombia en la OEA. Y dice que pues que con eso demuestra que el man es un tibio. ¿Desde cuándo aquí ser tibio es ser diplomático y no generar un conflicto militar con otro país? Y este país precisamente está ahí al ladito con nosotros. Pero bueno, vamos a ver quién es el verdadero pusilánime aquí. Cuando nos vamos a un medio que no esté mañatado y que utilice sus titulares amarillistas para generar odio y rencores, así como le pasó a esta señora, pues vamos viendo que fracasa la resolución, sí, que instaba a publicación inmediata de actas de resultados en Venezuela. Esto por parte de la OEA. Tiene razón aquí esta señora, pero resulta y pasa que esta señora se le olvidó mencionar en su video donde lanza solo veneno, cuál víbora es que no fue solo Colombia, fueron 11 países que estuvieron ahí que se negaron a eso, unas por abstenciones, otras porque pues no quisieron, vieron negativo esto. Y aquí la pregunta, ¿por qué Colombia se abstuvo? La respuesta mediocre como la de Catherine Jubinao es que Petro es un tibio, es un man que no quiere hacer nada. Los opositores más radicales y más ignorantes, aunque bueno, Catherine también entra ahí, Jubinao entra ahí, es que Petro es el aliado de Maduro, por ahí hasta escuché que es el maestro filosófico del mismo, para que ahora sí hagan su régimen en los dos países. Pero resulta y pasa que cuando buscamos, encontramos un artículo de la Deutsche Welle del 16 del 05 del 2023, en donde Nicolás Maduro afirma que Venezuela no volverá a la OEA. Espera un momento, ¿cómo así que Maduro dice que Venezuela no va a volver a la OEA? Pues así es, resulta y pasa que desde que se instauró este régimen, por allá en el año 2019, Venezuela se separó de la OEA. Se quiso salir porque pues bueno, como siempre todo régimen hace eso para que no le hagan ninguna indagatoria o puedan hacerle
ponerle alguna sanción X, Y, Z. Entonces le faltó ese pequeño detalle a la señorita Jubilado, porque pues si el país no está suscrito a la OEA, pues entonces la OEA ¿qué va a poder hacer? Fácil. Nada, no va a poder hacer nada. De hecho, una de las cosas de las que habló el representante colombiano cuando dio su voto negativo es que cómo iba a votar por alguien que ni siquiera estaba presente en la OEA. Ahora, digamos que todos hubieran votado a favor, que no hubiera habido esa abstención y los otros 11 países que se negaron, porque fueron 11, hubieran votado y tuviera salido positivamente. ¿Qué hubiera pasado? Pues nada, no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Muy fácil. Porque la OEA hubiera mandado una carta, hubiera mandado un comunicado diciéndole a Nicolás Maduro que por favor entregara las actas inmediatamente. Y pues como este es un régimen, como todos sabemos, este señor simplemente le hubiera dicho no. ¿Y qué van a hacer? Y hasta ahí hubiera llegado esa famosísima votación y que tanto esta gente pelea y se desgarra las vestiduras como lo hace la pusilánime de Katy Jubinao. Ahora les traigo este artículo que es muy curioso de Infobae que dice lo siguiente: así votaron los países de la OEA el proyecto de resolución que exigía a la CNE de Maduro publicar las actas electorales. Vuelvo y lo repito, no hubieran conseguido nada con eso si hubiera sido a favor. Pues resulta y pasa que cuando bajamos muestran acá los países que estaban a favor, que son los de azul. Y aquí en naranja están los que se negaron a votar o los que dieron su voto negativo. Y por ahí están los de gris, que pues son los ausentes. ¿Pueden notar algo en particular con esos personajes que votaron de forma negativa? No se dan cuenta. Yo creo que ni Katy Jubinao se daría cuenta de eso. Pues resulta y pasa que muchos de esos países que se abstuvieron o que dieron su voto negativo comparten frontera con Venezuela. Entre esos Brasil, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Antigua Barbuda y otros que digamos que tienen ciertas afines a ellos por allá, que pues eso es otra cosa, pero sí se van dando cuenta quiénes son los que se negaron a eso. Y aquí es una parte muy importante, porque como siempre aquí lo que tiene que primar es la diplomacia, no dárselas de berracos, de muy malotes, de muy pechiparados para salir allá a rebuscar lo que quieran y de paso pues ganarnos un conflicto armado. Y peor Colombia, que nada más comparte 2.219 kilómetros de frontera con el hermano país. Pero claro, es que eso vale 3 hectáreas de mondad, porque eso es ser tibio. Eso tírele con toda y vaya y métase a un país, porque eso es lo que quieren muchos, y sálvelo y rescátelo. Y no saben eso, el costo tan inmenso que traería a Colombia, no solo en bajas humanas, porque eso ahí sí no les interesa, sino también en cuestiones económicas, judiciales, de leyes, mejor dicho, para que entiendan, y demás. Entonces ustedes preguntarán, ¿y entonces qué hay que hacer? Pues muy fácil, aquí solo queda negociar y darle la garantía a Venezuela de que en serio saque eso, porque Colombia no puede cometer una atrocidad de la que ustedes como oposición y sobre todo creo que también está Jubinao quiere. Y pues le traigo unas declaraciones recientes del mismo presidente a ver si es que esto le parece muy tibio a la señora Jubinao. Difícil, porque dices que no, es que eso hablando grosería se resuelve. Nos podrían hacer enfrentar militarmente a colombianos y venezolanos. Y de ahí quién se recupera, cuántas generaciones, si nunca nos hemos matado entre nosotros. Hablamos mucho, pero a la práctica. ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Por el petróleo? Ahí está, señora Jubinao, no sé qué piensa usted, o le parece eso muy tibio, o es que acaso entre sus grandes ideas como representante de la Cámara y ser de las mejores quieren la guerra. ¿Qué clase de representante tenemos, no? Y como decía al principio de este video, esta gente es mediocre, porque otra vez teniendo acceso a la información como lo que es el internet, pueden utilizar una cosa tan sencilla como lo que es una inteligencia artificial, en donde con solo hacerle una pregunta tan sencilla como la OEA puede intervenir a un país, esta responde a lo siguiente: la Organización de Estados de América no tiene la capacidad de intervenir directamente en un país de manera militar o coercitiva. Repito, señora Jubinao, para que se meta en la cabeza y para los otros opositores que por ahí dan la noticia y la dejan a medias, o sea, mentirosos. No tiene la capacidad de intervenir directamente un país de manera militar o coercitiva.
Sin embargo, puede desempeñar un papel significativo en situaciones de crisis políticas, derechos humanos y democracia mediante diversas acciones diplomáticas y de consenso. Vuelvo y le repito a la señora Juinao, diplomáticas y de consenso, a lo que usted ahorita está llamando de tibio, cosa que yo creo que usted como representante de la Cámara no sabe, desconoce o se está haciendo la loca, porque usted lo que quiere es que salgan allá a dar plomo, ¿no? Supongo. Y en uno de estos puntos tan curiosos dice que entre las funciones y mecanismos de la OEA está observación electoral. Envía misiones de observación electoral para supervisar y asegurar la transparencia de los procesos electorales. Hasta ahí ya, pero exigir cosas como lo que está haciendo, que de hecho por ahí se salió el expresidente de México, señor AMLO, a decir que ya estaba rayando un poquito con las funciones que tiene. Pero es que bueno, hay que hacer escándalo mediático, así como lo hace usted. Entonces, conclusiones. Salir a cacarear cualquier barrabasada es lo de hoy en día, sobre todo para esta oposición. Les gusta meter cizaña sin saber el porqué y el trasfondo de las cosas. Se creen superiores moralmente, pero lo único que demuestran es que su moralidad es escasa frente a lo que pueda suceder a futuro. Y de otros acuerdos que ha conseguido Colombia, como por ejemplo lo del gas, que desde hace rato se está importando, supongo que usted también debe desconocer eso, y que se negoció a menos de la mitad del precio que antes se compraba. No son ustedes los que se desgarran las vestiduras exigiendo que que necesitamos gas, que no sé qué. Entonces, conclusiones. Ya vimos quién es la pusilánime por no saber nada de cómo funciona la OEA, qué puede y qué no puede hacer, y si puede meterse con un país que ni siquiera está aliado o afiliado a este ente. De resto es meter cizaña como lo saben hacer, y demuestran los mediocres que son a la hora de investigar el por qué se debe hacer eso, o sea, abstenerse de votar a favor de eso, buscando una salida diplomática que nos lleve a la guerra con un país que tenemos nada más ahí al lado. Pero claro, eso supuestamente es ser tibio. En síntesis, ahí está, ya se demostró. Tengan más sentido común, tengan coherencia. Si tiene uno de estos, sépalo utilizar. No se ponga a ver solo pendejadas en TikTok o en YouTube. Y en serio, como siempre les he dicho, ya saben, lean e investiguen. Y no siendo más, nos vemos, mediocres.